Gestión documental. El corazón de la gestión documental es la organización del archivo y este se basa en un conjunto de técnicas y procedimientos archivísticos que están encaminados a dotar de un orden lógico a un fondo que se basará en el principio de procedencia de los documentos, pero un principio que se basa en el origen primario del documento. Técnicamente, la organización de un archivo significa que vamos a identificar cada uno de los documentos basados en las actividades de rutina archivística, lo que van a hacer: foliar documentos y rotular los documentos. La primera intervención del tratamiento archivístico se divide en tres elementos clave: la clasificación, la ordenación y la instalación. La clasificación consiste en agrupar documentos por sus semejanzas y separarlos por sus diferencias. Esto es, vamos a reunirlos en función de su nivel de organización. Vamos a basarnos en expedientes, series y secciones. Cuando realizamos este procedimiento de clasificación, estamos obligados a elaborar un cuadro de clasificación en el cual se mostrará la forma en que se fue clasificando los documentos. Invariablemente, las funciones y la organización en el cuadro de clasificación deben coincidir. Por lo que se hemos dicho anteriormente, el archivo debe reflejar la actividad administrativa, legal, fiscal o de cualquier otro tipo que desarrolle la dependencia para la cual trabajamos. Los criterios que vamos a utilizar para la clasificación son, en primer lugar, las acciones, en segundo lugar, la estructura orgánica. En cuanto a la ordenación, este ya es un procedimiento estrictamente práctico, a diferencia del primero, que tiene que ver con una cuestión más intelectual. En este caso, nosotros vamos a relacionar los documentos basados en elementos que tienen criterios lógicos, pero para no alterar, para no generar desorden, esta ordenación la vamos a establecer con principios que de antemano ya se han definido. Podemos utilizar para esta clasificación lo que tradicionalmente se utiliza, que es la fecha. Podemos utilizar letras del alfabeto, los números o cualquier otro tipo de ordenación que vaya estableciendo una cronología lógica en cuanto a la ordenación documental. Los documentos más comunes o los métodos más comunes que usamos para ordenar los documentos se basan en una numeración, en un orden alfabético, uno cronológico, un numérico. En algunos casos podemos hacerlo topográfico, significa que podemos utilizarle partiendo en este caso, consulado o embajada de origen, y luego podemos desglosar en elementos más específicos, pero que previamente debieron haber sido establecidos de manera general. La instalación. El conjunto de actividades de tipo físico orientadas a ordenar de empaques adecuados y ubicar físicamente los documentos. Con ello vamos a llevar un control riguroso que redunda en una pronta recuperación del material. Significa que la documentación la vamos a colocar en estantes y en caja o cualquier otro dispositivo de almacenamiento adecuado. Por ejemplo, no vamos a utilizar sacos para meter dentro de ellos documentos porque seguramente nunca los vamos a encontrar. Tenemos que establecer claramente cómo se van a utilizar, qué tipo de material vamos a utilizar y dónde los vamos a colocar. Vamos a colocar generalmente en cajas archivadoras y esto nos ayudará a ordenar su clasificación y posterior ordenamiento. Vamos a acomodar ordenadamente los documentos en la estantería y su respectivo repositorio. Para identificar dichas cajas por medio de etiquetas u otros recursos técnicos, vamos a agregar un inventario de control y a cualquier otro instrumento que facilite su búsqueda. O sea, nosotros ya tenemos que tener un catálogo o un índice en donde nos va a indicar en qué caja, en qué estante y en qué bandeja se encuentra el documento que buscamos. De esta manera vamos a elaborar dos métodos de instalación. Uno, la que reconstruye el cuadro de clasificación, o dos, el sistema de numeración continua independientemente de la serie o sección. Los cuadros de clasificación de un fondo documental. Este es un instrumento crítico porque es el que formaliza y representa la sistematización de los documentos de un fondo agrupado en serie de acuerdo al principio de procedencia.
Ojo, es crucial determinar el principio de procedencia, o sea, quién nos envía el documento, y de esa manera vamos a poder elaborar la serie. Pero en general hay que tomar en cuenta ciertos criterios. En primer lugar, que el archivo es la institución o el sistema responsable de las funciones integradas de la gestión de documentos de una organización. Con esto estamos diciendo que los archivos de todas las dependencias de la Secretaría de Relaciones Exteriores deben obedecer a un principio de gestión uniforme en todos sus consulados y embajadas, independientemente de donde se encuentre, e igual independientemente del idioma que se maneje e independientemente de quién esté al frente de la embajada o del consulado. En segundo lugar, vamos a elaborar un fondo. Los fondos son todos los documentos producidos, expedidos y recibidos por un agente productor en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué significa? Que un fondo es todos los documentos que nosotros hayamos enviado o recibido, independientemente quién lo hizo, siempre y cuando esto corresponda a lo que normalmente son las funciones de nuestra dependencia. No podemos almacenar documentos que no correspondan en esencia a lo que funcionalmente hacemos. Después de eso vamos a pasar a elaborar una colección. Y esta colección es un conjunto de documentos de archivo de la misma o distinta procedencia, reunidos por un coleccionista con cualquier criterio subjetivo. En este caso se da más apertura a la clasificación partiendo de que la documentación puede ser diversa. Solo para un ejemplo, vamos a ver que la procedencia de una invitación a un acto oficial no está determinada obligatoriamente por el tiempo y el espacio, sino más bien por los nexos o por el tipo de relaciones que haya establecido la unidad productora, en este caso consulado o embajada. Procedencia. Este es un principio archivístico elemental, por el cual cada documento debe estar situado ni más ni menos que en el fondo del que procede. Por ejemplo, no vamos a colocar la invitación a un acto oficial junto con la documentación a un memorando o a una circular, ya que este corresponde a otra tipología documental. Procedencia es la relación que existe entre los documentos de archivo y los agentes productores. También es la relación entre los documentos de archivo y las funciones que originan las necesidades de tales documentos. Un ejemplo es el siguiente. Si estamos organizando una feria o una exposición, enviamos invitaciones a diversas personas e instituciones. Normalmente se acostumbra que la respuesta pasa a lo que es correspondencia, cuando eso no debe ser así, ya que esa respuesta corresponde a un expediente de un evento en donde nosotros giramos previamente una invitación y la respuesta debe anexarse a ese archivo porque es el marco lógico y consecutivo de la acción administrativa. Dicho así, invitamos a una persona y ella acepta o no acepta y nos envía una respuesta. De esa manera nosotros podemos elaborar un marco lógico y rápidamente identificar a los actores que participan o dejan de participar en la actividad programada. La estructura archivística, existe un cuadro sinóptico en donde vamos del más grande al más pequeño. Existe un fondo, existen secciones, series, subseries, expedientes y unidades documentales simples. Vamos a ver con más detalle lo siguiente. El conjunto de documentos producidos orgánicamente por una dependencia o entidad con cuyo nombre se identifica, ese es un fondo. Ese fondo podría ser toda la documentación de la Embajada de Honduras en Guatemala. Toda esa documentación, a la visión globalizante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es un solo fondo, aunque posteriormente vamos a realizar una subdivisión para efectos macros ante la entidad emisora, es el fondo Embajada de Honduras en Guatemala. Luego vamos a elaborar unas divisiones de sección, que son las divisiones del fondo basadas en las atribuciones de cada dependencia o entidad de conformidad con las disposiciones legales aplicables. No olvidemos nunca que siempre la documentación nuestra debe estar amparada a un marco legal que autorice nuestro funcionamiento
o de funciones, atribuciones, responsabilidades o deberes que nos han sido comunicadas por escrito y que dan pie a la generación de cierta tipología documental. El fondo como tal se va a dividir en diversas secciones. Esas secciones ayudan a explicar el porqué de cada uno de los elementos de la tipología documental. Esto ayuda de manera muy rápida a identificar la búsqueda de documentación cuando así se requiere o la organización del archivo para que sea más eficiente, visualmente más agradable y el acceso mucho más grande, mucho más rápido, mucho más eficaz. En las funciones comunes vamos a ver que a nivel de secciones existe cierta jerarquización y vamos a ver que existen cuestiones de legislación, de asuntos jurídicos, de programación o organización presupuestaria, de recursos humanos, de recursos financieros, de recursos materiales, servicios generales, tecnología y servicios, comunicación social, control de auditoría, planeamiento, información, evaluación y política y acceso a la información. En este punto hay que tener claro lo siguiente, lo que estamos planteando es nada más un ejemplo. Obviamente vamos a respetar que cada una de las dependencias puede tener sus propias secciones y pueden generarse secciones partiendo de disposiciones que sean emitidas posteriormente. Posiblemente en algún momento a una embajada o a un consulado no le corresponda la promoción de ciertas actividades y por una disposición del Ejecutivo en un periodo de tiempo específico sí le toque. Entonces en ese caso va a crear una sección que aunque va a ser temporal no va a dejar de aparecer en el archivo en el momento en que se realizaron este tipo de actividades. Ahora, vamos a ver que estas secciones se van a dividir en series. Y la serie es una división de una sección que corresponde al conjunto de documentos producidos con el desarrollo de una misma atribución general y que versan sobre una materia o asunto específico. Esto es importante porque estamos diciendo, en los archivos no debe aparecer expedientes que diga varios ni misceláneos. Todo documento tiene una tipología independientemente de quién lo mande, en el tiempo que lo mande o en el país en que estemos. Todos obedecen a una tipología documental. Cuando colocamos todos los documentos en varios o en misceláneos, se produce un desorden que luego genera que no encontremos la documentación. Así que es necesario que todas las secciones se establezcan en lo que son las series documentales. Por ejemplo, tenemos series que van a obedecer a una nomenclatura que obviamente corresponderá al coordinador de archivos establecer si la va a utilizar con una numeración, con un sistema de clasificación alfanumérico o una serie de documental que va a clasificarla en función de una tipología temporal. En este caso podemos ver que la serie 5C.3 corresponde a gastos o ingresos por partida presupuestal. La 5C.4 son ingresos. Entonces, de esta manera, dándole número a cada serie, es muy fácil poder identificar los gastos, los ingresos y las funciones que tenemos como dependencia. Vamos a ver el control de cheques, las conciliaciones, los estados financieros, los pagos que hemos realizado, a quienes les hemos hecho y tenemos nuestra propia contabilidad al día partiendo de que tenemos organizado nuestro archivo en series. Esas series a su vez se van a dividir en subseries para hacer mucho más específico la identificación de la información. Vamos a ver que partimos de un fondo muy amplio, bajamos el nivel de descripción a secciones, luego a series y luego a subseries, en las cuales podemos identificar de manera clara y específica dónde se encuentra cada documento que nos es solicitado o que necesitamos para la toma de decisiones o la realización de alguna actividad administrativa. Vemos en el caso de las series, tenemos por ejemplo las 5C5 libros contables. Tenemos en las subseries el libro mayor, el libro diario, el libro de balance y el libro de inventario. Cada una se deriva en una subserie. Ejemplo, 5C.5 son libros contables, pero la 055.1 es un libro mayor.
el 0552 un libro de diario, y así lo vamos estableciendo en números correlativos según sea la necesidad de nuestra dependencia. Afortunadamente al colocar una numeración vamos a poder tener mayor libertad de utilizar de manera casi infinita la clasificación que necesitemos, aunque en general esta no deberá ser tan redundante, deberá ser un poco más específica para evitar cualquier tipo de confusión. En el caso del fondo vamos a ver que tenemos una sección que es recursos materiales, una serie que son, digámoslo, el pago de servicios básicos, y la subserie vamos a irla clasificando en base a lo que estamos pagando. Por ejemplo, el suministro de energía eléctrica. Tenemos que la serie 7C es recursos materiales. Perdón, la sección 7C es recursos materiales. La serie 7C.3 servicios básicos. Las subseries las vamos clasificando en 7C 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y así según los gastos que vayamos haciendo. Vemos cuáles corresponden al pago de energía eléctrica, el de agua potable, el pago de agua purificada, suministro de gas, pago de teléfonos, cualquier gasto que sea normalmente ejecutable en el mes e inclusive aquellos que sean de naturaleza muy intermitente o espontánea o muy casual, igual le podemos colocar una serie, pero evitemos en todo momento colocar que son gastos varios. Tenemos que identificar plenamente qué tipo de servicio es para evitar que esa documentación se pierda y no logremos establecer un proceso claro de organización. En el caso de los fondos, también vamos a poder ver que las series se van a subseries y luego a expedientes. Esos expedientes podrían ser, por ejemplo, los expedientes de personal, que cada expediente está formado de una unidad documental simple, que significa, por muy complejo, por muy grande o muy pequeño que sea un expediente, al final está formado por documentos únicos e independientes que se organizan y corresponden a cada expediente por su naturaleza. Ejemplo, un expediente de personal puede estar formado por un acuerdo de nombramiento, que es una tipología documental única, por una acción de personal. Ahí en ese mismo expediente vamos a encontrar permisos, incapacidades, licencias, vacaciones, pagos, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos también encontrar la hoja de asistencia correspondiente a cada mes, por lo cual este expediente puede ser muy misceláneo, pero corresponde solamente a una serie documental y está definida en lo que es expedientes. Para el caso, solo para ejemplo, vamos a ver en un caso de recursos humanos un expediente único de afiliación. Vemos que corresponde a un fondo, a una sección 4C que es recursos humanos, a una serie 4C.3 que es expedientes únicos de personal, y vamos a ver que dentro del expediente hay tipos documentales. Por ejemplo, está la afiliación, está una cartilla, la dirección, un acta de nacimiento, una constancia de estudios o títulos, diplomas que haya tenido. Si está por contrato, vamos a ver todos los contratos que tiene. Si tiene licencias, igual la vamos a encontrar, sean de naturaleza personal o médica. Si ha habido algún tipo de sanciones contra esa persona, la vamos a ver. Si por oficio se le ha delegado alguna función, comisión o trabajo específico, lo vamos a encontrar. Cualquier estímulo, reconocimiento, diploma o lo que sea, también debe estar ahí. Algún tipo de acreedora, sanción o pensión, igual va a estar ahí. Todo documento que tenga que ver con esa persona va a estar en ese expediente y va a ser muy diversa el tipo de documento, pero sigue correspondiendo a la serie 4C.3, expediente único de personal. Así que hay que tener claro que esos documentos no se deben atomizar, no se deben colocar en otro tipo de expediente, excepto que usted desee llevar un control aparte. Por ejemplo, en el caso de los expedientes de personal, para hacer más rápida la elaboración de estadísticas, usted puede elaborar copias de los que son, en caso de incapacidades, para seguir un rastreo de cuántas incapacidades se otorgan en el año, a qué departamento, a qué persona, por qué tiempo y el costo que le trae a la institución esas incapacidades médicas o de tipo personal, y ahí luego poder tomar decisiones correspondientes a la eficiencia del tiempo del personal en la gestión. Le agradezco la atención, muchas gracias.